Bueno, vamos a ver lo que tiene que ver con las propiedades periódicas de los elementos. Vamos a ver en detalle la tabla periódica. Esto es lo que vamos a tratar en esta clase. Estoy usando como guía el libro que ustedes tienen subido en la cátedra, que es el libro del autor Brown, que se llama Química, la ciencia central. Es lo que usamos como guía, ustedes pueden usar cualquier texto. Esto les va a servir para resolver los problemas que tienen en la guía número 1 y para hacer las primeras actividades. Voy a recordar que en la primera clase les expliqué, recordamos cómo diferenciar entre compuestos iónicos, diferenciarlos bien de los covalentes y a su vez de los metales, de los compuestos metálicos. Así que eso lo tienen que tener bien claro y con eso completamos las primeras guías que tenemos que resolver. Bueno, vamos a ver estas propiedades periódicas. Este capítulo tiene mucha más información de la que ustedes necesitan. Hay mucha información. Yo les voy a ir mostrando solamente lo que necesito que ustedes aprendan, que sepan, que vayan viendo. Vamos a hablar de la primera propiedad periódica que tenemos que conocer, y esta es el radio atómico. Esto es el radio de un átomo. Para esto tenemos que pensar al átomo, que ustedes ya conocen la estructura atómica. En la clase anterior hablamos del núcleo, de los electrones, de los protones, de los neutrones, de la nube electrónica. Pero bueno, el átomo vamos a pensarlo como una esfera. Y cuando digo radio atómico, estoy hablando del radio de esa esfera que representa el átomo. ¿Cómo varía esa propiedad, que es el radio atómico, a lo largo de la tabla periódica? Bueno, aquí en esta figura está representado cómo varía esta propiedad. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, veamos el grupo 1, litio, sodio, potasio, rubio, ahí está en amarillo. A medida que bajamos en el grupo, nos acordamos que el grupo era la columna, lo vimos en la otra clase, a medida que bajamos en el grupo, el tamaño, el radio atómico aumenta, quiere decir que los átomos el tamaño del átomo es más grande a medida que bajo en esa columna. Así el rubidio, que está aquí último, va a tener un radio atómico mayor que el litio. Fíjense por favor las unidades, radio en angstroms, aquí está entre paréntesis el símbolo de la unidad Angstrom. Entonces, si leo aquí, si alcanzo a ver, por ejemplo, para el litio tengo 1,34 Angstrom y para el rubidio 2,11 Angstrom. Así que en un grupo, que era una columna, el radio atómico aumenta hacia abajo. Y eso pasa en todas las columnas. Fijémonos la segunda. Ahí tenemos berilio, magnesio, calcio, estroncio, también aumenta. El hidrógeno siempre lo dejamos aparte, no lo clasificamos con el grupo 1, lo dejamos siempre aparte. Bueno, aquí en celeste están los metales de transición, vamos a dejarlos un poco de lado y veamos lo que sucede en el otro bloque representativo. Los grupos, las columnas, ¿qué sucede? Fíjense aquí, boro, aluminio, galio, indio. También, como en toda la tabla periódica, aumenta el radio atómico hacia abajo y así en cada una de las columnas. Por eso esta flecha que ven aquí dice radio creciente, aumenta hacia abajo. Y si pensamos, podemos decir, y sí, esto sucede porque el primer elemento de la columna, del grupo, tiene menos electrones, así que a medida que bajo agrego más y más electrones, crece el número atómico Z, que tiene que ver con los protones, y en el átomo neutro con los electrones. Al crecer, crece la nube electrónica y el átomo es más grande. Podemos entenderlo eso, bajamos y crece. Acá lo mismo, halógenos, a medida que baja, va creciendo. Y eso lo entendemos por lo que acabo de explicar. Más y más electrones en la nube electrónica, crece. Veamos ahora qué sucede en un período, en una fila. ¿Qué sucede con el radio atómico? Como nos dice aquí, el radio crece de derecha a izquierda. Quiere decir, nos movemos a lo largo de un periodo, quiere decir que el sodio es más grande que el cloro. Si pienso en el número atómico Z, que es el número de protones y de electrones en el átomo neutro, yo puedo ver que el sodio tiene menos electrones que el cloro, 11 y 17. Sin embargo, el sodio es más grande, a pesar de tener solo 11 electrones que se van a tener que acomodar en la nube electrónica. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué es más grande el sodio? Eso lo tengo que entender porque hay
una característica de los átomos que se llama la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la carga positiva que tiene el núcleo y que está dada por, entre otras cosas, por el número de protones. Nos acordamos que los protones son positivos y están en el núcleo, así que ahí está la carga. Pero un átomo grande tiene una carga nuclear efectiva pequeña, porque esa carga nuclear, si es pequeña, atrae menos la nube electrónica negativa. Y eso lo tenemos que comprender cuando comparamos sodio con cloro. El sodio tiene una carga nuclear efectiva pequeña, relativamente baja, entonces no atrae tan efectivamente a los electrones, a la nube electrónica, y por lo tanto esa nube se expande y el átomo es grande. En el mismo periodo, en el otro extremo, el cloro tiene 17 electrones en su nube electrónica, pero tiene una carga nuclear efectiva elevada, y esa carga nuclear efectiva elevada, positiva en el núcleo, hace que la nube electrónica se contraiga, se quede más atraída sobre la parte positiva, que es el centro de esa esfera en la que imaginamos el átomo. Eso hace que sea más pequeño. Hay más datos de carga nuclear efectiva en el libro, ustedes lo pueden leer, y hay otro concepto que tiene que ver con el apantallamiento. Pero lo más importante aquí es que veamos cómo varía en forma sistemática el radio atómico. Baja a medida que bajamos en un grupo, aumenta, y a medida que nos movemos en un periodo de derecha a izquierda, aumenta. Aquí está bien marcado en las flechas, cómo aumenta en el sentido creciente de las flechas. Bueno, y con esa explicación, aquí miren, la tabla periódica no tiene el símbolo de ningún átomo, pero de lo que acabo de explicar, este elemento que está marcado en rojo, vamos a compararlo con este elemento que está marcado en verde. Yo ya sé que el rojo es más grande que el verde. ¿Por qué? Porque están en el mismo periodo, fila, y además, porque yo ya sé que el radio atómico crece de derecha a izquierda, así que aquí tiene que ser más grande. Lo que no puedo hacer directamente es comparar el verde con el azul, me cuesta más trabajo, pero los que están en el mismo periodo sí los puedo comparar directamente. Y además también sé que el elemento que está abajo del verde, aquí lo estoy señalando con el cursor, va a tener un radio atómico o un tamaño atómico mayor que el verde, solamente porque está abajo, y nosotros dijimos que el radio crece hacia abajo. Lo mismo este que está aquí azul va a tener un radio atómico menor que el que esté acá más abajo en el mismo grupo, y el azul va a ser mayor que el que esté más arriba. Así que así tengo que entender cómo varían las propiedades periódicas de esta que estoy hablando, que es el radio atómico. Vamos a empezar también a nombrar una característica de la tabla periódica, que es la diagonalidad. Eso me dice que muchas propiedades son similares para elementos que se encuentran en diagonal, el rojo y el azul, ahí está la diagonalidad. Entre varias propiedades periódicas que vamos a ver, la primera es el radio atómico, la que acabo de explicar. Por el fenómeno de diagonalidad, el rojo tiene un tamaño atómico o un radio atómico similar al azul. Y podríamos decir que el verde va a tener propiedades químicas similares, entre ellas radioatómico, similares al que está en diagonal, que es el que estoy señalando yo con el cursor. Veamos esta figura. Vamos a ver qué queremos representar aquí. En gris se representa al átomo neutro. Así que, por ejemplo, para el litio, esto es una media esfera, la esfera total sería el átomo, aquí se representa solo media, y aquí el radio atómico sería el radio que se define aquí en esta media esfera. Así que este radio esa longitud que estoy señalando aquí con el cursor, sería el radio atómico del litio. Y muy claramente aquí se muestra que el catión litio, con una carga positiva, es mucho más pequeño el átomo, entonces el radio atómico es mucho menor. Aquí están los valores, 0,68, 1,34. ¿En qué unidades? Una unidad de longitud, que es el ángstrom, que se tienen que familiarizar para este mundo submicroscópico. Así que en este caso, como en todos, el catión es más pequeño que el elemento que le dio origen. Miren aquí, todos.
calcio, el catión calcio, es mucho más pequeño que el elemento calcio. Y así para todos los cationes. Cuidado cuando comparan cationes de un elemento con el átomo neutro de otro elemento. La comparación exacta es que el catión siempre es más pequeño que el elemento que le dio origen. En general los cationes son pequeños. Vamos a ver qué pasa con los no metales que tienen tendencia a formar aniones, como nosotros ya sabemos. Están aquí, miren. En azul el átomo neutro. Acá está, perdón, en gris otra vez el átomo neutro. Miren aquí el oxígeno. El anión, que es el que está en azul, es más grande. El anión es más grande, por ejemplo, para el oxígeno, pasa de tener 0,73 Armstrong, el radio del átomo neutro, gris aquí, a 1,40 Armstrong, mucho más grande, y eso es porque agregamos 2 electrones. Aquí están las cargas 2 negativas. Agregamos 2 electrones. La nube electrónica se expande. Agregamos electrones a la nube electrónica. Miremos el cloro y el cloruro. En gris, el átomo neutro. El anión es mucho más grande. Así que el anión siempre es más grande que el átomo, que el elemento del átomo del elemento que le dio origen. Aquí tienen todos los valores para comparar. Hablemos de otra propiedad periódica, energía de ionización. ¿Qué es esta energía? Es la energía que le entregamos a un mol de átomos de un elemento en estado gaseoso para arrancar un electrón. Fíjense aquí cómo está representado ese proceso. Tengo un mol de sodio gaseoso. Ya sabemos que el sodio es un metal y está sólido, pero para definir la energía de ionización necesitamos representar este proceso, tener el sodio, un mol gaseoso, entregarle energía y lograr con esa energía arrancar un electrón. Acá lo formamos el catión y el electrón por separado. Así que esa es la energía de ionización. Se representa con la letra I mayúscula. Y le ponemos un 1 porque es la primera, arrancamos el primer electrón. La segunda energía de ionización sería el mismo proceso, pero ya arrancar un electrón, un segundo electrón al elemento. O sea que ya tenemos el catión con una carga positiva, le arrancamos ya uno y le arrancamos el segundo. Esta sería la I mayúscula 2. Energía de ionización. Le entregamos, así que son energías positivas. Le damos a este sistema que es el mol de átomo en estado gaseoso. Nosotros tenemos que ver que eso también es una propiedad periódica y varía en la tabla periódica de la siguiente forma. Veamos esta tabla. Acá están los valores de energías de ionización. Vamos a prestarle atención a la primera. Como es una energía, tiene unidades de energía. Aquí está representada kilojoule por mol. La energía que le tenemos que entregar a un mol para arrancarle el electrón. Fijémonos aquí. Sodio, magnesio, aluminio, silicio. Veamos estos dos elementos, el sodio y el magnesio. La energía de ionización para el sodio es 496 kJ por mol. Para el magnesio es 738. Esto quiere decir que al magnesio le tengo que entregar más energía para poder arrancar un electrón que al sodio. Y si miro aquí, al cloro le tengo que entregar muchísima más energía, 1251 kJ, para arrancarle un electrón. De esta comparación, vámonos a comparar sodio con cloro. A los dos le tengo que entregar energía para arrancar un electrón, pero es más fácil, porque le entrego menos energía, arrancar un electrón al sodio que al cloro. Así que el sodio tiene una tendencia más favorable a formar el catión que el cloro. ¿De dónde saco esa frase? De comparar la energía de ionización. Así que esta es más baja que la del cloro, es más fácil sacar un electrón al sodio que el cloro. Y lo puedo relacionar con carácter metálico. Un metal tiene tendencia a formar cationes. Un no metal no. Esa tendencia a formar cationes quiere decir, está relacionada con esa energía de ionización relativamente baja. Así que, en general, los metales tienen energías de ionización bajas si los comparo con los no metales.